Buenas noches, amados hermanos. Vamos a nuevamente elevar una corta oración a nuestro Dios para que Él, a través de su Espíritu, nos permita conocer las verdades de su palabra. Bendito Rey, Señor y Dios, nuevamente nos acercamos a ti, al trono de la gracia. Claro que sí, en los méritos de Cristo, no hay nada más para nosotros que descansar en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. En Él venimos delante de ti, Padre bueno, rogándote que tengas misericordia de este pueblo y de este pobre profeta en términos bíblicos. Proclamo tu palabra y es así, en esos términos, que de alguna manera profetizo conforme a tu palabra. Así que, Señor, habla a tu pueblo en esta noche, porque te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Yo quiero que usted se acerque conmigo al capítulo 13 de Mateo, y al llegar allí empezaremos a leer desde el versículo 1. Y quiero llegar en esta ocasión solamente hasta el versículo 17, y probablemente no lleguemos a expandir más de lo que el texto mismo nos quiere explicar, porque hay un propósito impactante en este pasaje que nosotros debemos resolver. Sígame de esa manera al versículo 1, y dice así la palabra de nuestro Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Al entrar en este pasaje, yo creo que no podemos empaquetarlo, yo no puedo empaquetarlo y dárselos de una manera tajante. Yo no puedo darles este pasaje sin antes explicarles lo que este pasaje quiere darnos a entender en relación a una verdad que nosotros descubrimos a lo largo de las Escrituras. Para nosotros llegar hasta este momento, recordemos que el Evangelio de Mateo nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como aquel esperado Mesías que la nación de Israel debía tener presente. Aquel esperado Mesías que la nación de Israel debía aguardar en su corazón, y Mateo tiene el propósito de presentar a Jesucristo como aquel Mesías esperado y profetizado por el Antiguo Testamento. Llegamos allí a los primeros capítulos de Mateo y encontramos que Mateo tiene la labor, la tarea de presentar al Mesías, presentándonos su genealogía, y dentro de esa genealogía encontramos que nuestro Señor Jesucristo viene del linaje de David. Y ese punto es importante que usted guarde eso en su mente, porque Jesucristo es aquel esperado, viene de la raíz del vástago de David. Y al ser así, Él tiene el derecho de reinar sobre el pueblo de Israel.
Mateo tiene ese propósito de darnos a entender que Jesucristo, por su genealogía, es el Rey esperado por el pueblo de Israel. Pero no solo eso, sino que nosotros encontramos, siguiendo el mismo Evangelio de Mateo, encontramos que el Sermón del Monte es el manifiesto del Rey. El Rey está presentando el reino en sus términos, y todo aquel que quiera ingresar al reino de los cielos, pues tiene que por lo menos presentarse en estos términos. El Sermón del Monte, el primer gran discurso de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Mateo tiene el propósito de no solamente presentar a nuestro Señor Jesucristo como el Rey, sino las credenciales que verifican que Él es el Rey. No de la nada quiere Él sacar al Rey, sino que quiere presentar a Jesucristo como el Rey que tiene el derecho de gobernar sobre su pueblo. Y nosotros vemos que el gran primer discurso, y Mateo tiene 5 grandes discursos, y el primer gran discurso de Mateo es el del Sermón del Monte, el manifiesto del Rey. Quienes han de entrar al reino de los cielos tienen que vivir de acuerdo a este manifiesto, deben expresar esto desde su interior. Mateo nos remonta entonces a estas verdades que nos presentan a nuestro Señor Jesucristo como aquel Rey esperado por la nación de Israel. Ellos debían aceptarlo. Mateo escribe a los judíos y muestra esas sanidades del Rey. Nos presenta al Rey sanando las enfermedades, y esto como un presagio, como algo que ellos debían inmediatamente relacionar con las profecías del Antiguo Testamento. El Mesías traería sanidad no solamente de una manera física, porque que nuestro Señor Jesucristo sanara de una manera física debía extrapolarse, debía relacionarse con su poder para poder sanar el mayor de los males, el pecado. Y es así como Mateo nos presenta y nos muestra por montones, volúmenes, de que nuestro Señor Jesucristo es el Rey. Estamos viendo al Rey, y el Rey tiene también a sus discípulos, los 12 discípulos. Él encomienda a hombres para que esta labor de proclamar el reino de los cielos quede en manos de hombres capacitados y autorizados por el Rey. Y Él encomienda a los 12 discípulos. Y vemos el segundo gran sermón de nuestro Señor Jesús al hablar a sus discípulos. Pero al llegar nosotros al capítulo 12, encontramos que todas las credenciales de nuestro Señor Jesucristo han sido bien explicadas. Las credenciales de nuestro Señor Jesucristo han sido expuestas con claridad. Y al ser expuestas con claridad, ¿qué es lo que debemos asumir? Que el pueblo de Israel debía llegar a la conclusión de que tenían enfrente de ellos al Rey. Pero llegan a una conclusión totalmente errada, porque nuestro Señor Jesucristo no se presenta en los términos que ellos deseaban. Y es por eso que nosotros llegamos al capítulo 12 y encontramos el rechazo del Rey. El Rey es rechazado por parte de los líderes religiosos de la nación. Y al ser rechazado por los líderes religiosos de la nación, esto nos muestra el gran rechazo de la nación. Sus líderes lo rechazaron, y si el pueblo es como el sacerdote, y si el pueblo es como sus líderes religiosos, entonces la nación entera ha rechazado al Rey. Y llegamos al capítulo 13, y nuestro Señor Jesucristo en versículos anteriores ya nos muestra qué es la familiaridad, cuál es la familiaridad que Él tiene con los suyos. No es una familiaridad nacional, no es algo que venga integrado por usted ser parte de la nación de Israel, sino que son aquellos que han aceptado el manifiesto del Rey, que han aceptado la voluntad del Rey y que andan conforme a la voluntad de Dios, de aquel que lo envió. Y el capítulo 13 entra esta gran sección. Aunque muchos individuos cambiaron de opinión sobre cómo podían ser justos, ni los líderes ni la nación en general lo hicieron. Y eso lo vemos en los capítulos 12 y 13. Aquí tenemos el tercer gran discurso principal de nuestro Señor Jesús. 7 parábolas sobre el reino. Aquí esto se le llama a esta sección las parábolas del reino. Este pasaje, mis amados hermanos y amigos, es monumental. Nos muestra un cambio en la dinámica pedagógica de nuestro Señor Jesús, y la manera de nosotros poder entender y dar razón
para empezar desarrollando el concepto del reino. Nuestro Señor Jesús cambia su dinámica al dar a conocer el mensaje del reino, su manera de enseñar ha cambiado, y esto tiene una razón, y es que la nación misma ha rechazado a su rey. Entonces el rey, de una manera misericordiosa, también está velando el mensaje para no traer más condenación, pero también es juicio, porque ya no habrá más para ellos, sino solamente una expectación de juicio. Por eso es que este pasaje es monumental y por eso es que yo no quiero darme prisa, así que quiero que usted haga uso de su paciencia, porque vamos a tener varios mensajes en relación a este pasaje, y esto va a parecer más bien una gran introducción, una introducción larga a lo que nosotros veremos en relación a las parábolas del reino. El reino, mis amados hermanos, es vital, tiene una vital importancia para las Escrituras. Alguien dijo, un erudito del Antiguo Testamento dijo, el único tema unificador que une toda la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es el tema del reino de Dios. Así que usted tiene que poder entender este concepto del reino de Dios si quiere entender este pasaje, si quiere entender esta gran sección. Cuando hablamos del reino, yo creo que debemos comenzar con el entendimiento veterotestamentario del reino, o el entendimiento del Antiguo Testamento del reino, porque el reino se presenta, o por lo menos el reino de Dios, nosotros lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Desde la antigüedad podemos ver el deseo y el derecho de gobernar de Dios sobre su creación. Él crea a Adán y Eva y Él quiere gobernar sobre su creación, pero claro, el pecado de alguna otra manera estropea eso por un tiempo. Pero Dios sigue teniendo el derecho de gobernar sobre su creación. Dios es el Rey soberano del universo. Y Salmo 145:13 dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Dios reina por todas las generaciones y Dios reina sobre su creación. De esta manera, el Antiguo Testamento nos describe el reino de Dios como un dominio sobre el que Dios es soberano. Dios es soberano sobre su universo. Pero ¿por qué Dios, si Él es el Rey soberano del universo, por qué hay tanta hostilidad en el mundo? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Si Él está reinando en este momento y si siempre ha reinado sobre este mundo, ¿por qué hay tanta hostilidad en el mundo? Bueno, yo creo que la respuesta usted la entiende y la sabe, ya que el pecado opera en este mundo, la hostilidad y la rebeldía por parte del hombre imperan en el mundo. Un mundo caído, un mundo que está gobernado por Satanás y sus huestes de maldad. Dios lo ha permitido. Dios ha permitido que Satanás por un tiempo reine sobre este mundo. Un mundo caído, un mundo lleno de pecado. En un sentido más amplio, damas y caballeros, el término el reino de Dios indica el reinado, el gobierno o la soberanía de Dios reconocida en los corazones y operante en la vida de su pueblo. Y ese término me encanta, porque nosotros debemos hacer una distinción entre la nación de Israel y el pueblo de Dios. Dios habla en el Antiguo Testamento en términos de su pueblo, y su pueblo es aquel sobre el que Él gobierna en sus corazones. Dios siempre ha tenido el derecho de gobernar sobre su creación, pero de una manera especial, Él gobierna en los corazones de su pueblo. Y usted debe entender esa distinción entre la nación de Israel, el pueblo étnico y el pueblo de Dios. Son dos cosas muy diferentes, porque en el pueblo de Dios obra la salvación de Dios. Esto es lo que algunos teólogos han llamado el reino mediado. Dios mediando su reino a través de sus súbditos, a través de su pueblo. Dios reinando a través de su pueblo. Sacerdotes, profetas, reyes, pero no cualquier sacerdote, pero no cualquier profeta, pero no cualquier rey, aquellos que han aceptado las promesas del reino.
Y yo quiero que usted tenga eso latente en su mente, porque las promesas del reino nosotros las vemos desde el Antiguo Testamento y las vamos a ver cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Eso es claro cuando el Antiguo Testamento nos muestra a Dios tratando de formar una teocracia, de gobernar sobre su pueblo, en donde Él es reconocido como rey sobre su pueblo. Pero hay una rebeldía imperante en el corazón del hombre que quiere reinar en sí mismo, que quiere que otros hombres lo reinen sobre ellos, pero que Dios no tenga ningún valor sobre la vida de ellos, no tenga ninguna autoridad sobre la vida de ellos. Aún con todo y eso, mis amados hermanos y amigos, el plan de Dios desde la eternidad ha sido gobernar sobre su creación de una manera absoluta y total. Ese ha sido el plan. Efesios 1, 9 al 10 nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el plan. El plan de Dios el Padre es reunir todas las cosas en Cristo Jesús y que Él sea la máxima autoridad. La promesa del reino en el Antiguo Testamento está supuesta a ser universal y eterna. Y todo esto vinculado a la promesa del Mesías. Yo quiero que usted me siga, me esté siguiendo en esto. Espero no estar yendo muy rápido. La lección del reino es un tema que usted debe comprender, entender, si es que quiere extraer el mayor contenido de esta sección titulada por algunos, las parábolas del reino. Las parábolas del reino. Ya que el reino es un tema unificador del desarrollo de la redención, Mateo 13 nos muestra una faceta del reino velada para la nación judía y revelada al pueblo de Dios. Y cuando expreso esa palabra velada, no quiero decir que no haya ninguna insinuación del reino en el Antiguo Testamento, sino que sus mentes fueron embotadas por su propia preconcepción del reino. El entendimiento judío de esta doctrina tiene que ver con una fase real del reino, pero aún futura. El pueblo judío entendía el reino, esperaba el reino, pero su concepción del reino tiene que ver con una fase que es real, pero que aún espera su advenimiento. Hay algunos conceptos del reino en los tiempos de Cristo que nosotros debemos entender si queremos ver el panorama completo. Y es que en el pueblo judío habían por lo menos 3 entendimientos del reino en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo vino. Y una tiene que ver con esa política nacional o el nacionalismo, esa expectativa nacionalista del rey. Otra tiene que ver con la dimensión espiritual y ética. Déjeme me explico un poco más. En ese nacionalismo judío, los judíos entendían que había una restauración, que vendría una restauración del pueblo de Israel a manos de una intervención divina, pero que el rey davídico establecería este reino de una manera literal, de una manera en que el pueblo de Israel subyugaría a todos sus enemigos bajo la cobertura de un rey davídico, una lucha final contra la revocación o la opresión romana y un nuevo orden. Eso era lo que ellos entendían, pero había otra dimensión espiritual y ética ahí dentro de la misma nación de Israel, y esto tenía que ver con una justicia moral, con una transformación interna para poder entender al rey, esperar al rey, recibir al rey. Debían ellos ser transformados internamente y de una manera comunitaria la ley y el amor debían imperar en la nación de Israel. Tenía que haber una relación personal con Dios y tenía que haber una relación con el Rey de Dios. Y hay una tercera que no debemos prestarle mucha atención porque no era muy popular, pero aún estaba en un entendimiento apocalíptico del reino, en donde en el momento en el que el rey vendría a este mundo, se acabaría por completo
lo que vemos como la dispensación o el siglo de esa época. Esta diversidad de pensamientos en cuanto a los judíos es muy variada y nosotros encontramos al pueblo de Israel a manos de sus líderes religiosos como los fariseos, los saduceos, los esenios y otros grupos que entendían el reino de Dios. Al llegar a Mateo 13, con esto en mente, nos damos cuenta que este aspecto del reino de Dios, damas y caballeros, no fue aceptado por la nación de Israel. ¿Cuál aspecto? Se preguntará usted. ¿Qué aspecto del reino de Dios no fue aceptado por la nación de Israel? El reinado espiritual inaugurado por Jesús, Cristo reinando aquí y ahora en los corazones de su pueblo. Jesús no se veía como ese rey que ellos esperaban, porque sabemos que el gran conglomerado de la nación de Israel esperaban a un líder, a un militar, a alguien político que erradicara la opresión romana. Pero Jesús no viene con espada, Jesús viene de una manera humilde. Jesús viene en términos muy humildes. Y de hecho su proclamación del reino tiene que ver con eso, con una proclamación muy humilde. No fue aceptado esa faceta del reino de Dios. Este es un aspecto novedoso en el plan de Dios, dirán algunos. Al leer Mateo 13:11, algunos exégetas pudieran decir que sí, que esto es un aspecto novedoso del plan de Dios. Pero si usted ve el capítulo 13:11 de Mateo, nos enteramos de algo. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y usted tiene que descubrir la palabra misterio y definirla correctamente. Bueno, un misterio, en términos del pastor Sam Waldron, es algo previamente profetizado, pero no entendido o experimentado previamente. Yo prefiero decir plenamente. No fue experimentado plenamente. Enseñar, nosotros vemos la gran diferencia entre nuestros hermanos dispensacionalistas y lo que yo creo en términos del reino y lo que la Escritura muestra en términos del reino. Y nuestros hermanos dispensacionalistas creen que esto es un paréntesis en el plan de Dios. Ellos lo llaman como el reino en misterio o como el reino interín, algo que no fue visto, que fue caliginoso para las personas del Antiguo Testamento. Pero lo que yo veo en las Escrituras es que este no es un periodo caliginoso oculto en la historia redentora. Si usted va a Oseas 3:4, dice lo siguiente: porque muchos días estarán en los días de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Oseas 3:5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Después de la liberación del pueblo de Israel, después de este periodo o el periodo posexílico, la nación de Israel quedó con esa noción en su cabeza de que el reino debía ser nuevamente restaurado, pero ellos tenían en sus mentes ese periodo en donde David reinaba, en donde Salomón reinaba, una monarquía. Eso era lo que estaba en las mentes de ellos. Así que después de salir del exilio babilónico, esto quedó allí en el corazón de los judíos. Pero vemos que Oseas, tomando esa misma imagen de esa monarquía donde David reinaba, él muestra un evento futuro que la nación de Israel debía entender, en donde tanto la parte sur de la nación de Israel como la parte norte de la nación de Israel se unirían y serían una sola nación. Pero nosotros vemos aquí en Oseas, no sé si usted lo visualizó, y es que dice Oseas que ellos volverán a Jehová su Dios y a David su rey. Pero un momento, David en este momento de la profecía ya había muerto hace muchos años y es una profecía futura. ¿A quién se está refiriendo Oseas en términos del reino? Bueno, mis amados hermanos, Oseas ve la restauración del pueblo en lo que se refiere a la época mesiánica.
Él está seguro de que un remanente regresará a su Señor en su rey. ¿Y quién es ese rey? Entre comillas, David. ¿Y por qué entre comillas? Bueno, vamos a Lucas 2, 25, 32. Lucas 2, 25, 32. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo. Habían personas dentro de la nación de Israel que entendieron que Jesús era aquel prometido, aquel del vástago de David, aquel que vendría de la genealogía de David, y es por eso que Mateo en su genealogía hace un énfasis especial en redactar la genealogía y conectarnos con el rey David, porque es que la promesa de Oseas se cumple en el rey mesiánico, en David, en el hijo de David, Jesucristo. En estos términos, Jesucristo es el esperado rey David. No sé si usted me está comprendiendo. Y también vemos que el ciego dijo algo. ¿Recuerdan al ciego? Jesús, ¿hijo de quién? Jesús, hijo de David. Habían personas que habían conectado las promesas del Antiguo Testamento con el Señor Jesucristo y entendían que el reino se expresaría por lo menos de una manera diferente. Y este hombre, Simeón, entendió que la gloria de Israel vendría en términos mesiánicos, que la gloria y el reino venidero prometido para los judíos, pero no solamente para los judíos, no la generalidad de los judíos, sino para el remanente de Israel, era en términos del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y en cuanto a esto, hay una controversia al reino de Dios, y tiene que ver con el tiempo y su naturaleza. Esta es la controversia que se presenta cuando nosotros estudiamos el reino de Dios o el reino de los cielos. Mateo lo presenta como el reino de los cielos, como una especie de eufemismo para no ofender a los judíos. Recordemos que los judíos eran celosos del nombre de Dios, así que Mateo presenta el reino de Dios, que es el mismo reino de Cristo, como el reino de los cielos. Y hay una controversia, ¿en qué tiempo y cuál es la naturaleza del reino? Bueno, yo creo que el tiempo del reino se inauguró en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y su naturaleza es espiritual. Su naturaleza es espiritual. La naturaleza del reino expresada en los evangelios es espiritual, en donde Dios reinaría a través de su Rey, el Señor Jesucristo, en los corazones de aquellos que aceptaran el mensaje, la proclamación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo proclama el reino de los cielos, y nosotros veremos que el reino de los cielos tiene tres fases. El reino proclamado por Jesús es una transición, escuchen bien, una transición del reino nacional de Israel al reino espiritual inaugurado por Jesús. Una pregunta para poder entender esto: ¿nuestra regeneración en este momento es física o es espiritual? Es espiritual, pero tendrá un cumplimiento físico. Así que nuestra regeneración comienza de adentro hacia afuera, y el reino de los cielos comienza de adentro hacia afuera. El reino de los cielos es espiritual, pero espera un cumplimiento físico y literal. Es la unión de eso, de un reino espiritual con un reino material. El reino de Dios en los evangelios tiene tres facetas, y usted debe entenderlo. Tres facetas: uno de proclamación o de inauguración, otro de consolidación, y por último uno de consumación. Cuando nosotros hablamos de esas tres facetas y el reino de proclamación
o de inauguración, debemos ver a nuestro Señor Jesucristo, proclamando el reino de los cielos. Debemos ver a Juan el Bautista, el precursor del Rey, proclamando el reino de los cielos. Se está inaugurando el reino de los cielos. El mismo Señor Jesucristo habló, el reino de los cielos está entre vosotros, y lo estoy refiriendo en términos del griego. El griego dice, el reino de los cielos está entre vosotros. Ya está aquí, ya está en vigencia. Deben aceptar el reino de los cielos. Pero hay uno de consolidación, y aquí hay una aplicación eclesiológica. La iglesia debe proclamar el reino de los cielos. No debemos quedarnos en que el reino de los cielos no se inauguró. No debemos quedarnos en que el reino de los cielos se postergó, como dicen nuestros hermanos dispensacionalistas. No, el reino de los cielos siempre fue una realidad desde el Antiguo Testamento, y nuestro Señor Jesucristo cumple las promesas del Antiguo Testamento. El reino proclamado por Jesús, recordemos, es una transición de aquello que nosotros vemos como una sombra, el reino nacional de Israel, al reino espiritual inaugurado por Él. Cristo ha iniciado el reino de Dios, pero lo que es futuro es su consumación final. Esto es escatología. Tenemos cristología, tenemos eclesiología y tenemos escatología. Proclamación o inauguración, tenemos consolidación, la labor de la iglesia de proclamar, y tenemos escatología, el reino final de nuestro Dios, literal, físico. Una de las enseñanzas de las parábolas es mostrar eso, el carácter progresivo del reino, algo que comienza muy pequeño, recuerdan, la semilla de mostaza, algo que comienza muy pequeño, pero con el tiempo crece, se expande y cubre y beneficia a todas las naciones. Segunda de Samuel 7 y Apocalipsis 19:20 profetizan que el reino de Dios vendrá a la tierra un día de forma física y de forma literal. ¿Qué debían entender los discípulos judíos de Jesús? ¿Qué debían entender ellos? Bueno, yo creo que ellos debían dejar la confusión en relación al reino. Había una confusión porque ellos, siendo judíos, había esa confusión. Ellos querían que se estableciera el reino ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestro Señor Jesucristo acabara con la opresión romana y con todo aquel que se opusiera al reino de los cielos. Debían dejar la confusión que había en sus corazones en relación al reino y su deseo de verlo restaurado en términos monárquicos, en términos del rey David, en términos de lo que había, de ese esplendor que había en Israel con el periodo de David, de Salomón. El reino es una realidad presente que comenzó con una proclamación: el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos está entre vosotros. Y eso tiene implicaciones enormes para nosotros, mis hermanos, porque vivimos en la época del reino. En la época del reino. El reino no vendrá en los términos esperados por los judíos, puesto que los términos esperados por los judíos es una concepción equivocada del mismo. Si usted va a Hechos 1:6, y este pasaje me encanta, porque clarifica mucho lo que el Señor Jesucristo quería enseñarle a los judíos con respecto al reino. Hechos 1:6 al 8 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo está cerrando la posibilidad de un reino. No, nuestro Señor Jesucristo no dice que no vendrá un reino, solo que a los judíos no les toca saber en qué momento y cómo se presentará. O sea que su tiempo y su naturaleza, ellos debían entenderlo correctamente. Esto es una bofetada en contra del dispensacionalismo, porque aquí nosotros no vemos a la iglesia, por lo menos no la iglesia gentil, sino la iglesia judía. La iglesia judía en su mayoría en el primer siglo, la iglesia en su mayoría en el primer siglo era judía.
Así que esto es una bofetada no solamente para la concepción dispensacionalista, sino que es una bofetada a aquellos judíos que esperaban aún la concepción del reino mesiánico de una manera literal física en ese momento, en donde Él reinaría sobre todo, sin importar si ellos creían o no en el Rey. La plena restauración del reino es una realidad futura, pero el reino está en vigencia ahora. Está en vigencia ahora. Jesús ha ascendido a su trono y se ha sentado en él. Esto es lo que en teología nosotros llamamos sesión de Cristo. Él se ha sentado en su trono. Y esto es una imagen muy gráfica de un rey, porque cuando un rey se sienta para gobernar sobre su pueblo. Y Él está sentado gobernando en este momento sobre su pueblo. Aunque en este momento Satanás es el príncipe de este mundo, Jesucristo está reinando sobre su pueblo porque está sentado en su trono. Es una imagen de gobierno. Él es el rey y su victoria sobre la cruz ha mostrado su derecho como gobernador, su derecho para gobernar. Lo que debían hacer los discípulos no era mantener la expectativa nacionalista del reino. ¿Qué debían hacer los discípulos? Más bien ellos debían esperar el advenimiento del Espíritu Santo, el cual aclararía para ellos esta noción equivocada del reino. El Espíritu Santo que vendría sobre ellos en el día de Pentecostés aclararía esas nociones erradas del reino. Debían esperarlo. Y los capacitaría para proclamar el mensaje del reino en vigencia con la entronización de Cristo en los cielos. Toda potestad me es dada sobre la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Yo soy el rey, proclamen mi reino. Pero no lo hagan sin el poder del Espíritu. Ellos aclararán sus conceptos errados del reino. No les toca a ustedes cuándo, pero sí hagan una cosa. Proclamen el reino. ¿En dónde? En Jerusalén. Bueno, esto es una expectativa de pronto muy nacional del reino. Pudiese ser que el reino se establezca en Jerusalén. Bueno, sí. En Judea, probablemente también es una expectativa de ese reino nacional. Pero Samaria, proclamar el reino a gentiles, ya no cuadra tanto. Los judíos, el reino a los gentiles y hasta lo último de la tierra. Esa fue la manera en la que Jesús establece su reino espiritual hasta consolidarse y unirse a una realidad física del mismo. Jesús murió en la cruz del Calvario para mostrar su derecho de gobernar sobre su pueblo, y Él consolida ese reino a través de la proclamación de sus discípulos, judíos primeramente, pero nosotros, amados hermanos, la iglesia de Cristo, esa iglesia en misterio, que es la unión de ¿qué? Judíos y ¿qué? El reino de Dios es la composición de judíos y gentiles. El reino de Dios es la composición de judíos y gentiles. Esa es la iglesia y nosotros debemos proclamar esas verdades para que el rey un día se levante de su trono. ¿Y qué va a hacer cuando se levante de su trono? Traerá juicio, porque cuando un rey se levanta de sobre su trono, trae juicio. Y él se levantará un día para juzgar a todos aquellos que no entienden ni aceptan estos términos del reino. Mis amados hermanos, proclamemos a viva voz el reino de los cielos. Y esto es a lo que nosotros vamos a entrar. Usted tiene que poder tener esta concepción del reino clara para poder entender las parábolas en términos del reino. Es una introducción más bien larga y quizá puede ser tediosa, pero es necesaria. Es necesario que usted entienda el reino de los cielos para poder que nosotros entremos allí, a esas parábolas del reino en donde nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar a sus súbditos. No a todos, a sus súbditos, a quienes han aceptado los términos del reino. A nosotros, mis amados hermanos, estas parábolas son para nosotros, para el reino de Dios, para el reino de Cristo.
Vamos a orar. Bendito Padre, bendito Dios, gracias, Dios eterno, porque tú tienes el derecho de gobernar sobre tu pueblo y un día gobernarás sobre el mundo entero, pero no cualquiera, no aquellos que entrarán a regañadientes, no, aquellos que han aceptado los términos del reino presentados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está reinando y está reinando sobre su pueblo, sobre aquellos que han entendido el manifiesto del reino, aquellos que viven conforme a una justicia mayor. Por favor, Dios, ayúdanos a entender y a vivir conforme a las implicaciones del reino. Estamos aquí en el reino, pero aún esperamos la venida del Rey, la segunda venida del Rey, en donde Él se levantará, y ya esta vez no para proclamar el reino, sino para juzgar en el reino, para juzgar en su reino, para juzgar a todo aquel que no se conforme a la voluntad del Padre. Padre, te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos a poder entenderla, aplicarla y vivir conforme a sus verdades, porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.